Aunque por el clima a ratos pareciera que no, estamos llegando a fin de año, se están acumulando muchas cosas, cierre de fines de colegio, por ejemplo, cierres también universitarios, temas de trabajo, se vienen las fiestas de fin de año, hay muchas cosas que generan tensión y estrés. Para justamente hablar de esto y llevarlo también a un ámbito un poco más amplio, la salud mental, cómo nos están afectando los procesos, las noticias, cosas tan complejas que están viviendo en nuestro país. Queremos conversar en profundidad de este tema junto a Vania Martínez, psiquiatra en la Universidad de Chile, también parte del Centro MHAI. ¿Cómo estás, Vania? Bienvenida. Hola, muchas gracias por tocar estos temas aquí que son tan relevantes. Bueno, son tan relevantes, pero muchas veces pasan invisibilizados y siempre en realidad tratamos de ponerlos sobre la mesa justamente por lo mismo. En la medida que no se aborden, no se solucionan y se van acumulando y creciendo. ¿Cómo ves eso? Sí, o sea, yo creo que cada día se habla más y ahí estamos avanzando bastante porque antes era un tabú. Sigue todavía, por ejemplo, algunos temas en específico a veces siendo un tabú, como el tema, por ejemplo, de suicidio, ¿ya? Pero creo que cada día se habla más y sobre todo en las generaciones más jóvenes también tiene mucho más incorporada la importancia del cuidado de la salud mental, no solo de pensar en prevenir problemas de salud mental, sino en mejorar nuestro bienestar, nuestra calidad de vida y en integrar eso. Entonces, es un tema que hay que abordarlo y que se aborde así ampliamente porque también a veces cuando se toca es de manera sensacionalista o que agobia y que no necesariamente eso va a contribuir a que tengamos una mejor salud mental como país y como sociedad. Ahora, tiene que ver que estemos, por ejemplo, a fin de año, se genera o se acumula, tú ves que en estas alturas el estrés, los problemas de salud mental, el agobio empiezan a aumentar. Ya vamos a hablar después de la contingencia, que también, por supuesto, algo debe influir. Hay varios indicadores que apuntan a eso, o sea, por una parte, el número de consultas, la gente que está pidiendo ayuda, la necesidad de hospitalización para los casos más graves, que efectivamente fin de año pareciera que es, al menos para nuestro país, un factor de riesgo más de los problemas de salud mental. En términos de suicidio, por ejemplo, nosotros tenemos aumento del suicidio hacia los meses de diciembre y enero. Así que es para nosotros una preocupación este periodo de tiempo porque todavía podemos hacer acciones para prevenir. Mirando el contexto, uno ve las noticias, tenemos casos de secuestros, de homicidios, cosas muy macabras que, bueno, quizás no estábamos acostumbrados a verlos antes. Y eso sumado también a un plebiscito que vamos a tener el próximo mes, y todas las tensiones de alguna manera están puestas ahí. ¿Cuánto nos afecta o nos impacta eso? Claro, impacta bastante el escenario local, sobre todo a través de los medios de comunicación en los que nos informamos, pero en un mundo globalizado también a muchas personas, incluidos adolescentes, jóvenes, les puede impactar noticias que suceden en otro lugar del mundo, como las guerras, los conflictos bélicos y terrorismo, etcétera. Así que ni siquiera solo mirándonos en nuestro país, sino viéndolo en forma más global, la información también ahí los medios de comunicación nos pueden aportar cuando dan la información, además agregar entonces cuál es el rol que podríamos tener, por ejemplo, como familia, como sociedad, como país, para aportar alguno de estos elementos. ¿Cómo se ve? Pues que a propósito de eso, y usted lo menciona, estamos ahora en medio de una guerra en la Franja de Gaza, en la que todos los días nos enteramos de nuevos ataques, hemos visto el fallecimiento, el asesinato de miles de civiles, niños incluidos también. Entonces, en ese caso, por más que uno quisiera, no puede hacer nada. ¿Cuánto de frustración se genera ahí también? Sí, nos impacta bastante y de hecho con UNICEF Chile hace muy poco hicimos justamente unas recomendaciones en torno específico a esta temática. Porque por una parte sí es esperable que nos impacte, o sea, si es que no nos impactara, en realidad eso debiera preocuparnos mucho más, ya de que no nos afectara, o sea, que sí nos impacte esto y que nos ayude también para pensar cómo podemos prevenir esto en nuestra propia sociedad. Pero hay algunas acciones que sí se pueden tomar
muchas veces acciones que son de solidaridad o incluso gente, no sé, que tiene alguna cultura religiosa también se apoya mucho en el tema de la oración o también cómo le explicamos a los niños y niñas lo que está sucediendo sin tener un sensacionalismo extremo, también son acciones que podemos ir haciendo en nuestras familias. ¿Qué cosas podemos ir haciendo nosotros mismos para poder abordar todas estas temáticas que son tan difíciles? ¿Cómo hacer que no nos afecten? ¿O cómo canalizarlas de alguna manera? Claro, ahí es importante el trabajo que se puede hacer sobre las propias emociones, ¿ya? Porque también ahí es algo que quizás en los niños se está trabajando mucho más, en niños y niñas. Yo veo como en jardines infantiles, las mismas películas intensamente o algunos libros que hay en torno a las emociones, se está trabajando el cómo reconocer cuando tengo una emoción y cómo valorar a cada una en lo que aporta. Ya sí es importante tener tristeza, por ejemplo, si tenemos la pérdida de una mascota, tener miedo si nos enfrentamos frente a ciertos peligros. Entonces, reconocer las emociones y hablar de ellas es un gran primer paso. También yo diría que la vida adulta es algo que estamos trabajando y muchas veces ocurre que las personas están yendo a terapia, están recibiendo cierto apoyo para regular y canalizar sus emociones, pero nos queda un vacío que es en la etapa de la adolescencia, ya que además las emociones son ahí bastante como sube y baja, ya hay bastante intensas y cuesta un poco entender si lo que se está viviendo es parte esperable de la adolescencia o en realidad debiera preocuparme. Y eso también le pasa a las familias, ya que no, les cuesta reconocer si es que será la edad del pavo, entre comillas, ¿cierto? Que está más irritable o se encierra en su pieza o estará pasando por algún momento en que requiere pedir ayuda en salud mental. Ya, y ahí, bueno, les quería recomendar un libro que recientemente publiqué con Editorial Penguin Random House, se llama Tu Mundo Emocional, junto a una diseñadora, Javiera Suazo, en que estamos trabajando para adolescentes de 10 a 14 en forma bien interactiva el trabajo de las emociones. Pero cuéntenos un poco más del libro, si lo podemos ver, cómo se llama, dónde lo pueden adquirir, por lo que nos Sí, dice, es sí, un poco muchas interactivo. gracias. La idea es que las personas puedan, los jóvenes puedan verlo y hacer cosas al respecto. Claro, bueno, se llama Tu Mundo Emocional, es de la editorial Penguin Random House, está en las librerías del país, se puede también tener en formato ebook, aunque yo creo que siempre es mejor en papel para este caso porque tiene bastante de trabajo ahí interactivo y especialmente dirigido a adolescentes que están recién partiendo como entre 10 y los 14 años, pero también para familias, para los colegios, para también psicólogos, psicólogas profesionales que trabajen con adolescentes. Trabajar sobre la regulación emocional, el reconocimiento de emociones es un gran factor protector para la salud mental. Y ahí también, bueno, en el libro incorporamos algunos elementos de señales de alerta de cuándo deberíamos ya preocuparnos y pedir ayuda. María, hablemos un poco más de los jóvenes adolescentes, porque obviamente en esta época, fin de año, por muchas razones de las que ya conversamos, se generan más problemas quizás de salud mental, pero ¿cómo están en el general? Hemos visto con preocupación una pérdida de sentido, una dificultad para proyectarse, tener metas a largo plazo, las relaciones interpersonales, el bullying, o sea, tenemos montones de cosas que están presionando a la salud mental hace bastante tiempo. ¿Cómo ves que está en esa evolución, ya, saliéndonos del fin de año en el fondo? Sí, bueno, hay varios estudios, tanto a nivel internacional como nacional, que además han visto cómo la pandemia sí tuvo un impacto bastante importante en este grupo etario. Más allá de la pandemia, también tenemos otros elementos, como por ejemplo los que ya hablamos en relación a las crisis que se está viviendo en el mundo, incluía la crisis climática, que ahí es donde los jóvenes también ven con desesperanza el futuro. Algunos jóvenes, no todos, pero sí a algunos les impacta bastante. Y entonces, este grupo etario está además en una bombardeo a través de las redes sociales también que reciben mucha información, alguna de ellas distorsionada, como por ejemplo compararse con respecto a otros jóvenes en relación a su imagen corporal o a los estilos de vida. Y también otro factor que puede estar influyendo es que
en general, las personas que están a cargo de sus cuidados están bastante sobrecargados de otros roles y trabajos, los tiempos de desplazamiento de las grandes ciudades también son más largos, entonces se llega bastante cansado, por ejemplo, a la casa y difícil de encontrar espacio para poder conversar. Durante la pandemia vimos cómo hubo algo positivo con el confinamiento, siendo para algunas familias obviamente muy negativo. Y sobre todo depende de dónde uno vive, porque si tú tienes un entorno con áreas verdes mucho más protector que si ves solo cemento, ¿cierto? Pero algunas familias reportaron que tuvieron espacios de mayor conversación, de cocinar en conjunto, de ver películas en conjunto y de iniciar conversaciones a partir de esas experiencias. Así que yo creo que tenemos que volver un poquito atrás a pensar que eso en realidad sí nos va a proteger, tanto como nos puede proteger el conocer mejor de nuestras emociones y poder regularlas cuando se requiere esa regulación. También es importante las redes de apoyo que tenemos, las conexiones sociales, los vínculos que armamos, que nos ayudan también a reconocer cuando necesitamos pedir ayuda y poder apoyarnos en nuestro entorno. Nuestra sociedad está muy por el camino individualista y es como te las tienes que arreglar por ti mismo y compitiendo y eso nos va a hacer mucho daño. Así que necesitamos también fortalecer esas redes y esos grupos también de comunidad que se ven mucho también en otras sociedades. En el caso de la educación, está más o menos claro cuál fue el retroceso que tuvimos durante la pandemia, todos los aprendizajes que no se pudieron impartir, todo ese déficit que los niños van a acarrear pues mucho tiempo. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista psicosocial? Esas relaciones que no tuvieron, esas juntas que no tuvieron. Pensemos que hay adolescentes que estaban justo transitando desde el, entre comillas, ser niño a ser adolescente y lo vivió ahí encerrado. Lo vi encerrado y 2 años en la vida de un o una adolescente es mucho tiempo, no es la misma que mía, ya, de 51 a 53 años no es No es lo tan mismo que de cambio 12 a 14 o que, 14 a 16, claro, hay un cambio muy fuerte. exactamente, y además que rituales, ritos que son tan importantes como por ejemplo, no sé, en nuestro país el paso de octavo a la enseñanza media, viajes de estudio, ceremonias de graduación, que no fueron las mismas. Entonces, efectivamente, hay una pérdida ahí de relaciones sociales, de poder establecer también mayor cohesión social, pero esto también la podemos recuperar. Yo creo que no tenemos que quedarnos solo con el diagnóstico, que ya está bastante claro, sino cómo podemos avanzar en que esto vaya siendo diferente. Hay una preocupación de nuestras autoridades, ¿ya? Y eso hace que haya ciertos planes. Por supuesto que no depende solo de las autoridades, también depende de las comunidades locales, de los municipios y de las familias. Yo creo que es el momento también que cada uno piense cómo puedo aportar yo a este sentido de comunidad para proteger nuestra salud mental. ¿Qué cosas deberíamos estar pensando hacer? Este es un tema también que ya le he preguntado miles de veces, no sé si tenemos avance. El déficit de especialistas eh, hace que sea muy difícil, es caro el acceso a cualquier tipo de programa de salud mental o especialistas, sean psicólogos o psiquiatras. ¿Cómo vamos en eso? Porque este es un diagnóstico que se viene diciendo hace muchos años. ¿Se ha hecho algo? ¿Se ha podido mejorar o avanzar un poco? Sí, bueno, esa es la punta del iceberg. Quienes necesitan acudir a un profesional especializado debiera ser la minoría. La gran mayoría debiera verse favorecida de otras acciones que de hecho ni siquiera vienen del sector salud, acciones que vengan desde nuestra economía, desde nuestra arte y cultura, deporte, ahora con los Juegos Panamericanos y ahora que se vienen los Panamericanos, esperamos que también haya ahí un incentivo para el deporte, las áreas verdes, como mencioné, la gente que trabaja en comunicaciones, o sea, todos ver cuál es nuestro rol en esa protección. Ahora, hay países que tienen hartos especialistas, pero aún así no tienen resuelto el problema de atención en salud mental porque no va por ahí el camino. El camino en realidad va a dar por mayor capacidad a quienes están en la atención primaria, médicos de familia, médicos generales. Y bueno, nosotros también tenemos psicólogos y psicólogas en
en gran cantidad, digamos. Tenemos varios altos psicólogos y psicólogas que o sea, que están incluidos en el sector educación y en el sector de atención primaria, algo que no hay en otros países. O sea, si nosotros nos comparamos con realidades de otros países, en muchos aspectos estamos bastante mejor. No nos debemos conformar porque podemos seguir avanzando. Creo que sí puede ser importante seguir avanzando en formación de especialistas en psiquiatría, tanto de adultos como infanto-juvenil, y también en una mejor distribución, ¿ya? Porque efectivamente tenemos una concentración, sobre todo en la región metropolitana o en las grandes ciudades, y también tenemos una mayor presencia en el sistema privado que en el sistema público. Así que ahí también se pueden hacer algunas políticas que ayuden a aportar a una mejor distribución, y también el uso de la telemedicina, la telepsicología, la teleconsultoría, que significa que profesionales que tienen mayor especialización puedan apoyar a equipos de atención primaria que tienen menor especialización en el abordaje de ciertos cuadros. Imagínate una persona que vive en un sector rural que para llegar a una ciudad tenga que tomar un bus, una locomoción que pasa solo 2 veces por semana para llegar a ese lugar y pierde todo un día, bueno, gana un día, pero en realidad igual deja de hacer ciertas cosas por todo un día en que tiene que trasladarse para una atención que es de media hora, 45 minutos. Entonces, sí, las tecnologías también nos pueden ayudar, y como ahí también hay una desigualdad en el sentido de que quienes más lo necesitan en este momento también debieran ser quienes están en estas regiones más alejadas, también ahí hay que avanzar a una mayor conectividad. Quizás esto es un prejuicio, pero es bueno aclararlo, porque a propósito de las noticias que vemos de secuestros, de violencia, inseguridad, le impactan de igual forma a toda la gente, a las distintas edades, y pregunto esto porque en general muchas veces uno ve que los jóvenes a veces son temerarios, no le temen al riesgo, creen que nunca les va a pasar nada y están dispuestos a asumir un riesgo mucho mayor que ya un adulto o alguien que ya ha vivido un poco más. ¿Cuánto eso es así? Sí, no impacta de igual manera por el grupo etario en general, porque efectivamente la etapa de la adolescencia tiene una característica por su etapa del desarrollo, que es, por un lado, la búsqueda de identidad, y por el otro lado es como hacerse independiente del mundo adulto, más autonomía. Entonces, en esta búsqueda de identidad y en esta mayor autonomía se corren más riesgos y se exploran más cosas, y también está este sentido de que a mí esto no me va a pasar, ¿ya? Y por eso se pueden exponer más a riesgo. Pero también lo individual es bien variable, o sea, puede haber jóvenes que efectivamente sí se vean bastante impactados por estas situaciones. Ahora, por ejemplo, lo comentamos con estudiantes de la Universidad de Chile, que es donde yo trabajo. Yo les preguntaba a quienes sus familias no están en Santiago, o sea, ellos son de regiones, están en Santiago, ¿cómo ven en regiones que ellos estén acá? Y me decían, por ejemplo, que lo llamaba por teléfono y le dice, ¿dónde está? No, vine a comprar pan, pero ¿cómo a esta hora de noche? Pero si es abajo de mi edificio, le decía. Entonces, que efectivamente también desde fuera se ve también mucho más compleja la situación que probablemente que viviéndola día a día, pero creo que sí, el tema de seguridad es un tema de preocupación, sobre todo en personas adultas. Ya apareció en varias encuestas que se han hecho, incluido encuestas que apuntan salud mental, como el tema de seguridad está dentro de las prioridades como preocupación. Ahora, es un tema no menor y que debería estar incorporado, por supuesto, en todos estos análisis, porque no es solo una sensación, una percepción de temor, sino que, ya lo han manifestado muchas encuestas, cambia conductas. O sea, hay mucha gente que condiciona su actuar o las cosas que va a hacer en base a su sensación de temor o de que le puede pasar algo. Exactamente. Bueno, ahí volvemos como al tema de las emociones. Cuando una emoción te ayuda como el miedo, por ejemplo, te ayuda a protegerte de un peligro real, bienvenida, porque si no nos expondríamos a muchos peligros. Pero cuando te coarta y, por ejemplo, decides no ir a una reunión social en la que podrías compartir con personas y fortalecer vínculos por tu temor a sufrir un portonazo o que no sé, te roben, te asalten, ¿cierto? Entonces te empieza a limitar la vida, ¿ya? Entonces, ¿hasta dónde sí nos protege? Y efectivamente podemos tomar ciertas precauciones, y yo creo que es importante que sea así.
pero que no nos limite en extremo de tener un funcionamiento y el de convivir con nuestros seres queridos, con nuestras redes de apoyo. Ahora, finalmente, Vania, para más o menos quedarnos con algo, en cuanto a las políticas públicas, en cuanto a la forma en cómo se están abordando estos temas de salud mental, ¿dónde ve que deberíamos poner los ejes? Se está discutiendo incluso el presupuesto del próximo año, o sea, ¿cuáles son las cosas que deberíamos poner, ojalá, en primer plano? Sí, o sea, yo creo que, bueno, un gran mensaje que esto de tener una mejor salud mental, ¿cierto? Debiera ser tarea de todos y todas, no decir, bueno, y a mí no me corresponde porque yo soy de otro sector, no, porque este es un trabajo intersectorial. Después lo otro que no podemos poner todo en las autoridades, sino que también podemos hacer cosas al interior de nuestra familia por nuestro bienestar personal. Bueno, esto es bastante sabido, pero obviamente que hay que reforzar los hábitos de vida saludable, dormir bien, alimentarse bien. Tenemos una aplicación, nosotros Cuida tu Ánimo, que ahí pueden descargarla, especialmente adolescentes y jóvenes, que viene con estas estrategias y herramientas, como también de meditación, respiración, etcétera. Pero necesitamos también que haya una gran inversión en el sector salud. Existe una promesa de campaña del presidente Boric que ha sido reiterada por las distintas autoridades del sector de salud como un desafío de aumentar el presupuesto de salud. Tenemos alrededor de un 2% de todo nuestro presupuesto de salud invertido en salud mental y necesitamos avanzar al triple. O sea, los que esperamos que ojalá en este gobierno al menos se acerque al doble, ya, y no que nos quedemos con lo mismo, retrocedamos, porque hay que pensar también con inflación, si necesitamos al menos aumentar esos números, y también que, bueno, están distintos sectores ahí con necesidades, pero que no se descuide el sector de salud mental que es tan necesario. También quería decir que la gente que necesita ayuda, hay teléfonos y chat para poder pedir ayuda. En este momento, INJUV, por ejemplo, tiene un chat para jóvenes que se llama Hablemos de Todo, que es gratuito y puede recibir un acompañamiento psicológico. Finalmente quiero volver a una cosa que usted mencionó al pasar, el tema del dormir, que quizá no se mira con la fuerza que debería. Todos los estudios de salud, tanto de salud mental como de salud física, en todos los sentidos hablan de que es muy importante dormir bien. ¿Qué tan bien dormimos los chilenos? Uy, gracias Bárbara por poner el énfasis ahí, porque realmente es un gran predictor también a futuro de problemas de salud mental. O sea, por una parte es un indicador, porque alguien que no está durmiendo bien podría ser la primera señal de que está con depresión o que está con un trastorno del ánimo o un trastorno de ansiedad. Entonces es un indicador. Pero también si nos obligamos a dormir mal, gente que, por ejemplo, se ve obligada a hacer turno o a tener viajes constantes en que no tiene un buen sueño, también está expuesta a mayor riesgo. Y ahí estudiantes universitarios, universitarias, también tienen harto desafío porque muchas veces trasnochan mucho y eso al final les va a repercutir en su salud mental. Así que es importante tener esta higiene del sueño, las pantallas, evitarlas al final de la noche, las bebidas energéticas, café, té y eso que también son estimulantes y bueno, no automedicarse también porque también eso puede ser un problema. ¿Qué tan mal estamos en eso? Tampoco lo teníamos considerado, pero automedicarse o personas que eventualmente creen que necesitan estar más tranquilas o concentrarse más o poder dormir, razones para automedicarse podrían haber muchísimas. No es tan difícil Sí, quizá bueno, conseguirlo. ahí es, claro, es un problema en estudiantes universitarios. Nosotros estamos haciendo una encuesta que es desde la Organización Mundial de la Salud, liderada por la Universidad de Harvard. En 5 universidades de Chile han participado más de 7.000 estudiantes y encontramos cómo la automedicación es un problema, principalmente más en mujeres que en hombres. Otras drogas son más prevalentes en hombres, ¿ya? Así que sí es un desafío. Además hay un gran acceso también en ferias libres a medicamentos de salud mental y hay que recordar que lo que le hizo bien a mi vecino, a mi vecina, a mi amigo, mi amiga, no necesariamente me va a hacer bien a mí, incluso podría hacerme peor. ¿Ya? Entonces ahí sí es muy importante consultar y pedir ayuda y no automedicarse. Muchísimas gracias, Vania, por esta conversación. Ya sabemos que a fin de año aumentan los problemas de salud mental, incluso aumentan los suicidios, acercándose también a las fiestas como Navidad. Así que hay que estar muy atentos a todas estas materias. Cualquier consejo que podamos dar siempre va a ser
bien recibido. Muchas gracias, Vania, que tengan una muy buena semana. Gracias a ustedes. Buena semana también. Igualmente, los dejamos invitados a seguir esta temática y todas las relevantes con nosotros aquí en emol.com.